Tema 6. El fracaso de la seguridad colectiva y la Segunda Guerra Mundial. La crisis económica de 1929 puso fin al espíritu de Locarno. Hubo una destrucción del empleo, estancamiento de la economía, una falta de capacidad y voluntad de estados para encontrar una respuesta conjunta a las crisis y a pesar de un intento de coordinación que fue la Conferencia de Londres. Esta conferencia acabó con el lema "Sálvase quien pueda" y todo esto manifiesta aún más el final del espíritu de Locarno. Hubo un clima de proteccionismo de las economías nacionales que dio lugar al revivir de los nacionalismos. Eso puso fin al optimismo de la segunda mitad de la década de 1920 y estas medidas nacionalistas se manifestaron en que los Estados Unidos reforzaron su aislamiento frente a Europa y Asia. Francia y Reino Unido ya no confiaban en la sociedad de naciones y también se manifestó en el fracaso de la República de Weimar con el ascenso del Partido Nacional Socialista representado por Adolf Hitler, que ha roto con que fue una ruptura unilateral con Versalles y también se expresó en el expansionismo agresivo. También estuvo el segundo escenario bélico en Asia-Pacífico y hubo una división de bandos y estas dos cosas hicieron que el conflicto sea verdaderamente mundial. En 1945 se estableció un nuevo sistema internacional basado en los principios heredados de Wilson y la Sociedad de Naciones, gracias a la creación de la ONU, que contó con una participación más comprometida de potencias como la Unión Soviética y Estados Unidos. La Gran Depresión contraccionó, hizo que haya una contracción de economías nacionales, pérdidas de puestos de trabajo. Y este problema fue contestado con medidas proteccionistas. Entre 1929 y 1932, el volumen del comercio mundial fue reducido un 70%. También la tasa de desempleo se disparó en los países exportadores, sobre todo. Superó el 26% en Alemania y el 25% en Estados Unidos. Las consecuencias de esta crisis fueron, sobre todo, el final del sistema de reparaciones y deudas de la Primera Guerra Mundial. Se acabó con el triángulo financiero de la paz. Estados Unidos ya no concedía créditos a Alemania para que satisfazca sus obligaciones con Francia, Bélgica y el Reino Unido. Francia y Gran Bretaña tampoco devolvían préstamos de guerra. Y Hoover, secretario, si no me equivoco, de Estados Unidos, impuso una moratoria de un año para la paga de reparaciones alemanas, que entró en vigor entre julio de 1931 y junio de 1932. Ante ello, Francia también se desvinculó de sus compromisos. Se celebró la conferencia de Lausana más tarde, en la que Alemania se libró definitivamente del pago de reparaciones. Alemania y Reino Unido pues no devolvieron las deudas de los préstamos de guerra. Después, en 1932 se celebró la conferencia del desarme en Ginebra, que consistió en buscar una reducción armamentística general. Las negociaciones preparatorias para esa conferencia de desarme en Ginebra de 1932 se iniciaron en 1926, momento en el cual muchos países estaban ya adheridos tras, ah, tras el momento cuando muchos países ya estaban adheridos al pacto Briand-Kellogg de renuncia a la guerra. El pacto de París o pacto Briand-Kellogg, nos acordamos que fue una iniciativa de Arístides de pacto bilateral entre Estados Unidos y Francia de renuncia a la guerra, reformulado por Kellogg hacia un carácter universal, firmado por Alemania, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Japón e Italia. Alemania exigió la equiparación de la fuerza militar alemana a la francesa y por lo tanto en 1932 se reconoció la igualdad de derechos como base para la negociación, pero no hubo entendimiento. Alemania no aceptaba la inferioridad y Francia no aceptaba desarme sin el control previo de Alemania. Conferencia de desarme en Ginebra en 1932. Octubre de 1933, Hitler abandonó la conferencia del desarme un año después y después pues abandonó la Sociedad de Naciones directamente. ¿Qué estaba pasando en Asia? Japón estaba caracterizado por el ascenso del ultranacionalismo. El ejército básicamente tenía un propio gobierno paralelo al de Japón. Y también se invadió Manchuria y se estableció una institución del estado títere Manchukuo aquí. Eso suponía una violación del país miembro de la Sociedad de Naciones de China y tuvo una respuesta internacional. Pero esa respuesta internacional no logró la retirada de Japón por la falta del compromiso de las potencias, como esta situación no afectaba sus intereses particulares. En 1933, Japón también se retiró de la Sociedad de Naciones, como Hitler. Y en 1935, Italia se lanzó a conquistar Abisinia. Aprovechando la crisis, en enero de 1933, en el mismo año que se retiró de la Conferencia de Desarme de la Sociedad de Naciones, Hitler fue el mismo año en el que Hitler llegó al poder. Su partido nacional socialista era de corte social darwinista y racista. Los arios debían establecer Lebensraum, un espacio vital, que se traducía básicamente en dominar Europa. Esa idea de Lebensraum fue explicada en el libro Mi lucha de 1924. 1924. Tratado de Versalles sobre Alemania seguía exigiéndole una limitación militar, cesión de exploración del Sarre a Francia, que estaba por aquí, y desmilitarización de Renania, y prohibición de unión con Austria. Con Austria. El objetivo de Hitler entre 1933 y 1935 internamente fue consolidar el poder absoluto en el partido y en la sociedad, y externamente fue rearmar el país manteniendo buenas relaciones, sobre todo con Reino Unido. Por eso se firmaron tratados bilaterales. Alemania firmó tratados bilaterales. En el verano de 1933 firmó el concordato con la Santa Sede y también rubricó el pacto de no agresión con Polonia, cuyas fronteras fueron reconocidas en el pacto
de Locarno y que la República de Weimar quiso realizar desde el principio. Bueno, pues rubricó este pacto de no agresión con Polonia y firmó con concordato con la Santa Sede. Hitler con ello pretendía ganar tiempo y desviar la atención. Además, gracias a estos pactos aumentó el prestigio internacional. Hitler estaba percibido como hombre de Estado y Alemania como un país pacífico y fiable. En paralelo, se estaba produciendo un rearme alemán clandestino ya desde 1919, gracias, con la ayuda de la Unión Soviética, pero en estos tiempos Alemania ya poseía su propia industria de armas militares. Cuando eso se supo, Londres en 1935 inició su plan de rearme forzado y París aumentó la duración del servicio militar obligatorio. Además, Alemania creó Luftwaffe, Fuerza Aérea, y el servicio militar obligatorio. Como reacción al rearme, se organizó el Frente de Stresa, que implicó a Francia, Laval, Mussolini, Italia y McDonald, Reino Unido. Todos ellos reafirmaron sus compromisos con el Tratado de Versalles, pero no obligaron a Alemania a cumplirlo. El Frente de Stresa fue la última vez cuando los tres países actuaron juntos en defensa del orden de 1919. Reino Unido justificaba el rearme alemán siempre que fuera proporcionado y Francia rechazaba, pero Francia rechazaba el rearme alemán. Francia se sentía cada vez más sola y amenazada. Por ello, intentó reforzar los pactos bilaterales con vecinos orientales de Alemania, Checoslovaquia, Yugoslavia, Rumanía y Polonia, pero estos pactos fueron ineficaces. Además, Francia llevaba una estrategia militar estrictamente defensiva, por lo tanto no podía defender los intereses de otros países en el caso de un ataque. En 1934, también se esforzó para atraer a la Unión Soviética a Europa, lo que se tradujo en el ingreso de la Unión Soviética en la Sociedad de Naciones en 1934 y en la colaboración de Comintern para plantar cara al fascismo con los frentes populares. En 1935, un año después, se firmó el Pacto de Asistencia Mutua Franco-Soviético, pero tenía complejas cláusulas en el caso de que el agresor sea Alemania. Gran Bretaña en paralelo concluyó un acuerdo naval con Alemania, Royal Navy y Kriegsmarine. Fue una violación directa del Tratado de Versalles, y que se podía concebir esto como un permiso para establecer una flota alemana. Italia buscó establecer un imperio en África mediante la conquista de Abisinia por cuestión de prestigio. Y nos acordamos que en 1935 la invadió. Aquí se encontraba Abisinia. Londres y París protestaron, pero impusieron unas sanciones cosméticas. Y esto hirió a Italia y por ello se acercó a Alemania. Mientras los gobiernos estaban centrados en el Cuerno de África, en Abisinia, Hitler dio la orden para ocupar Renania. Sin embargo, eso contó con la oposición del Ministerio de Exteriores y de las Fuerzas Armadas, pero tuvo éxito. Después Hitler se dirigió en un discurso a la comunidad internacional para ofrecer un pacto de no agresión con Bélgica y Francia y nuevas negociaciones sobre zonas desmilitarizadas a ambas partes de la frontera. Reino Unido aceptó la propuesta y la ausencia de reacción francesa fue consecuencia directa de su enfoque defensivo, del enfoque defensivo de su política. Se estaba apostando en aquel momento por la línea Maginot, un sistema de fortificaciones militares. La retirada de Bélgica del acuerdo de asistencia mutua manifestó la degradación del prestigio de Francia y la falta de confianza que había entre aliados. Renania reagrupó las principales potencias y modificó la relación de fuerzas. Después, en 1939, Italia y Alemania firmaron el Pacto de Acero, que fue una alianza militar ofensiva. En 1936 pasaron dos hechos, gracias a los cuales fue posible ese pacto. Primero, el acuerdo austro-germano, que a cambio de la independencia Austria se comprometió con la política afín a Alemania y contó con el visto bueno de Mussolini y posteriormente se consolidó gracias a ello el Anschluss. Y también la Guerra Civil Española. Franco solicitó ayuda a Alemania y a Italia, la recibió y Mussolini denominó la alianza italo-germana eje Roma-Berlín. Italia también se asoció al pacto anticomintern y abandonó la Sociedad de Naciones. 1939, Alianza Militar Ofensiva. La reunión de Hitler el 5 de noviembre dio lugar al protocolo de Friedrich-Hosbach. ¿En qué consistió este protocolo? Estableció el proyecto vital delineado en Milucha. Alemania se instala en fértiles territorios en Europa Oriental, habiendo incorporado a todos los alemanes en el Reich. Eso suponía una anexión de Austria, conquista de Sudetes y el corredor polaco. Para llevarlo a cabo, se permitía el recurso de guerra y del engaño diplomático. Hitler invadió Austria en 1938 y pues se estableció el Anschluss con el plebiscito. Aquí nos acordamos que en 1936 acuerdo austro-germano y en 1938 Anschluss. Eso conllevó unas protestas desde Londres, pero no se actuó con las esperanzas de que Hitler quedara saciado y tampoco tuvo una oposición francesa. En el mismo año, en 1938, Inglaterra asume el papel del mediador entre los estados revisionistas y las democracias occidentales. Hubo un intento de appeasement de Neville Chamberlain. Defendía la negociación con Hitler para evitar la guerra. No participar en conflicto en Europa para no limitar sus intereses coloniales, sobre todo en India, donde se estaba expandiendo Japón. En eso consistió el appeasement de Neville Chamberlain. Stephen. Um, Stephen Rock defendió el appeasement como una política de reducir tensiones con un adversario, eliminando las razones del conflicto o desacuerdo. El appeasement sufrió un fracaso y, por lo tanto, la figura de Chamberlain fue estigmatizada. Ese appeasement se utilizó para justificar el intervencionismo. Stalin contemplaba a Francia como un posible aliado de Alemania. Hitler exigió a Checoslovaquia la entrega de los Sudetes, apelando a la unidad del pueblo, el derecho de los alemanes y denuncias del supuesto maltrato de la minoría alemana.
La conferencia de Múnich supuso el desmembramiento de Checoslovaquia. Las fronteras estaban movidas en favor de Alemania y Alemania recibió el control de Sudetes desde el 1 de octubre. Y Kissinger llamó a esta conferencia de Múnich como un símbolo del castigo por dejarse chantajear. Roosevelt, por su parte, desarrolló un plan de rearme ante las acciones alemanas. Hitler, por lo tanto, invadió Checoslovaquia, convirtió Eslovaquia en un estado títere manejado desde Berlín. Am, Mo- Moravia y Bohemia pasaron a ser protectorados y Rumanía, bajo amenazas, firmó un acuerdo económico con Alemania, lo que implicaba ceder parte de su soberanía. Aquí vemos Bohemia, Moravia protectorados, después Eslovaquia, un estado títere, y etcétera. Vale, ¿qué estaba pasando? Aquí vemos que se incorporó Sarre en 1935, se ocupó Renania en 1936, hubo una anexión con Austria en 1938, el Anschluss, y anexión de Sudetes también en el mismo año, 1938. Francia y Gran Bretaña ofrecen garantías de apoyo a Polonia y se intensifican las negociaciones con Stalin para un pacto militar. Stalin, sin embargo, estaba dispuesto solo a un contrato limitado a la defensa mutua y no a la de Polonia, porque esperaba recuperar los territorios polacos, sobre todo los de la guerra ruso-polaca de 1921. Hitler tuvo éxito con su Blitzkrieg diplomática y consistía en amenazas y presiones sin el recurso de una guerra abierta. Contó con un prestigio en mandos militares y confianza del pueblo. Además, el rearme estuvo muy avanzado. También estuvieron las negociaciones entre Francia, Reino Unido y Unión Soviética, pero esas negociaciones no progresaron. Así que la Unión Soviética pactó temporalmente con Alemania, Ribbentrop-Molotov. Era un pacto de no agresión, delimitaba las zonas de influencia en la Europa Oriental, también repartía Polonia, Finlandia y Estonia pasaron a la Unión Soviética. Tenemos Finlandia y Estonia, Unión Soviética. Y Lituania pasaba a Alemania. Lituania pasaba a Alemania. La consecuencia de esto fue la tregua de 2 años para Stalin y Hitler pudo por fin ocupar a Polonia porque no tenía miedo. Polonia se dividió así. Esto fue la zona ocupada por Alemania, zona anexionada por el Reich y zona ocupada por la Unión Soviética. La partición de Polonia de 1939. En 1930 los Estados Unidos estaban aislados de Europa. El país no ratificó el Tratado de Versalles y se mantuvo, por lo tanto, al margen de la Sociedad de Naciones. Pero participó en las relaciones internacionales mediante la Conferencia de Washington y cuestiones de pagos de reparaciones y deudas de guerra. La Gran Recesión y el fracaso de la Conferencia Económica de Londres de 1939 llevó a Estados Unidos a adoptar las políticas de New Deal, que consistieron en una mayor intervención estatal. Y en 1935 se adoptó la Ley de Neutralidad. En 1937 estalló la Segunda Guerra Chino-Japonesa. Roosevelt tras ello matizó su discurso para preparar al país a participación internacional. Estados Unidos solicitó fondos al Congreso para reforzar el ejército sin abandonar la neutralidad. Buscaba sobre todo reforzar la fuerza naval. Tras la invasión de Polonia, el embargo general sustituido por el mecanismo Embargo general fue sustituido por el mecanismo Cash-Cari, que fue una ayuda camuflada. Y en 1940, cuando Hitler invadió Francia, esa ayuda camuflada, ese cash carry, pasó a ser una alianza de facto y pago en especie. Estados Unidos así cedió a Inglaterra destructores a cambio de usar Bahamas, Jamaica y otras colonias como bases aéreas en caso de ataque contra el hemisferio americano. Lo que puso fin a la neutralidad estadounidense fue la ley de préstamo y arriendo, la Lend-Lease de 1941. Aliado de los opositores alemanes, apoyo económico no condicionado, participación norteamericana en el diseño del orden europeo. Fue un apoyo económico, pero a cambio de la participación norteamericana en el diseño del orden de posguerra. Más de 50.000 millones de dólares fueron destinados a los países. El 90% lo recibieron Reino Unido, Unión Soviética, Francia y China, miembros del Consejo de Seguridad desde 1945. En 1941, el Pearl Harbor fue atacado por Japón y por lo tanto Estados Unidos entró en guerra en 1941. Hubo un enfrentamiento entre Japón y China que afectó las posiciones francesas y británicas en el sudeste asiático. El pacto anti-Comintern y el pacto tripartito de 1940, firmados por Alemania, Italia y Japón, no tenían efectos en la cooperación militar, fueron estrictamente políticos e ideológicos. La conquista alemana de Polonia se tradujo en la declaración de guerra de Francia y Gran Bretaña. Ellos reaccionaron, pero no enviaron efectivos para asistir al ejército polaco. Solo se luchó para mantener y establecer el bloqueo marítimo. Esto se conoce como Droll de Guerre o Fone Var. Se estableció un plan. Se pensaba que eso sería la primera fase para desgastar al enemigo económicamente y ganar fuerza militar. Sin embargo, en 1940 Alemania ocupó Dinamarca y Noruega, y después Bélgica, Luxemburgo, Holanda y Francia. Eso manifestó que el plan estaba fracasando. Como Francia de Vichy colaboraba con Hitler, Churchill sustituyó a Chamberlain y Inglaterra se alió con Estados Unidos, porque Francia, pues bueno, estaba con Hitler. Churchill y Roosevelt tenían visiones diferentes. Roosevelt era estadista idealista,
reforzaba la idea de los 14 puntos. Y Churchill rechazaba la libre circulación en los mares, el libre comercio y el derecho de autodeterminación de los pueblos. Desde el inicio, Roosevelt se compromete con la lucha contra Alemania expansionista. Si Hitler domina Europa, sería una amenaza constante y sobre todo gracias a los avances tecnológicos en los aviones. En 1941, Roosevelt y Churchill se reúnen en la primera de las 20 conferencias interaliadas y Roosevelt da la Carta del Atlántico. Churchill la acepta y la reunión se produjo tras la invasión de Wehrmacht de Rusia, la llamada Operación Barbaroja de 1941. Eso presionó sobre todo a Churchill. Japón también tenía su propio espacio vital, pero denominada Gran Esfera de Coprosperidad de Asia Oriental. El 7 de diciembre de 1941 atacó la base naval de Estados Unidos en Hawái, Guam, Filipinas, Hong Kong, Tailandia, Birmania y Malasia. Por lo tanto, Estados Unidos declaró guerra a Japón y Alemania, por el Tratado Tripartito, declaró guerra a Estados Unidos. Así, Pearl Harbor mundializó el conflicto y complicó la situación para Alemania. El 1 de enero de 1942 se firmó la Declaración de Naciones Unidas. En ello participaron 26 países. Fue un texto basado en la Declaración de Atlántico y establecía una coalición internacional contra el mal. En 1945, pues esos 26 países pasaron a ser 47. Y posteriormente fue el precedente del orden internacional de la Organización de Naciones Unidas. Entre 1942 y 1943, Unión Soviética, Estados Unidos y el Imperio Británico, los tres grandes, y a veces con la China de Chiang Kai-shek, ajustaron la estrategia militar, integraron las estructuras de mando, establecieron objetivos parciales prioritarios y celebraron conferencias en Washington, Moscú, Casablanca, Quebec o El Cairo. Conforme conforme se conocía la derrota alemana, se diseñaba ya el orden de posguerra. En 1941, la primera reunión y en los 2 años posteriores, pues muchas conferencias y muchos diseños de orden de los tres grandes. Objetivos de la guerra eran diferentes. Roosevelt quería establecer un diseño del mejorado sistema multilateral, buscaba participación comprometida de todos los estados con responsabilidades primordial de 4 policías. Sin embargo, Stalin defendía la necesidad de seguridad mediante una zona de influencia en Europa Central y también quería recuperar territorios del Imperio Ruso facilitados por Hitler mediante el Pacto de No Agresión. Quería volver básicamente a la Rusia de 1941. Europa Oriental también quería una Europa oriental afín a sus intereses. Churchill tenía un enfoque tradicional realista. Buscaba limitar la influencia soviética en Europa. Sobre todo porque el Reino Unido pasó a ser una potencia secundaria frente a Estados Unidos y la Unión Soviética. En 1943, en el diciembre de 1943, se celebró una reunión en Teherán. Stalin a Stalin le permitieron recuperar parte de Polonia. Unión Soviética, a cambio de que la Unión Soviética entrara en la guerra con Japón. También principios de acuerdo de la desmilitarización de Alemania se establecieron. Ocupación compartida de Alemania sí debía ser desmembrada. Se pensó eso. Y Stalin aceptó la Organización de la Sociedad de Naciones y comprometió la participación de la Unión Soviética, pero no vio con buenos ojos el rol de policías mundiales. En 1944, un año después, se celebraron las conferencias de Bretton Woods y Dumbarton Oaks, y estableció la conferencia de Bretton Woods. Bretton Woods estableció las estructuras organizativas del orden mundial, denominado sistema de Bretton Woods. Más de 40 países negociaron el sistema monetario y financiero internacional. Se creó así el Fondo Monetario Internacional, que garantizaba estabilidad de los intercambios monetarios, y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIORD, que actualmente es Banco Mundial. Este se dedicaba a la reconstrucción de economías nacionales. El Fondo Monetario Internacional se dedicaba a la estabilidad de los intercambios monetarios y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento a la reconstrucción de economías nacionales. También se estableció un acuerdo de la creación de la Organización Internacional de Comercio. Se intentó establecer, pero Estados Unidos rechazó su ratificación. En Dumbarton Oaks se negociaron los objetivos, atribuciones, mecanismos y organización interna y el funcionamiento del sistema. Solo participaron las 4 potencias. Consistieron en protestas para el establecimiento de una organización internacional general y estas propuestas para el establecimiento de una organización internacional general sentaron las bases para el Consejo de Seguridad, Asamblea General, Secretaría General y Corte Internacional de Justicia. En Dumbarton Oaks, sin embargo, también hubo desacuerdos. Sobre todo, el primer desacuerdo estaba en el procedimiento de voto en el Consejo de Seguridad y el segundo en la membresía de cada uno de los componentes de la Unión Soviética como miembros de la Asamblea General. Después, en la conferencia de San Francisco, se decidió la creación de la ONU y se participaron las 50 Naciones Unidas. En 1945 se celebró la reunión en Yalta, en Crimea. Participaron Stalin, Churchill y Roosevelt, los tres grandes. Y se establecieron unas resoluciones. Primero, el acuerdo para poner en marcha el sistema de las Naciones Unidas, la declaración de la Europa liberada, que pretendió facilitar en menor plazo posible las elecciones democráticas en los países liberados. Stalin lo consentió. Además, permitió la democratización de Lublin, de una ciudad de Polonia. También la división de Alemania en 4 zonas de ocupación militar se estableció en esta reunión de Yalta. Entrada de la Unión Soviética en la guerra con Japón. El gobierno transitorio de la Unidad Nacional para Polonia, rendición incondicional de Alemania y su desmilitarización, reparaciones provisionales en forma de trabajo forzado alemán en favor de los países agredidos, definición de la línea Curzon como frontera occidental de la Unión Soviética, línea Curzon, desnazificación de Alemania y el enjuiciamiento de sus máximos líderes.
La línea de Curzon fue la separación entre Polonia y la Unión Soviética, bueno, la desnazificación de Alemania y el enjuiciamiento de sus máximos líderes. El problema tras todas esas conferencias fue que Stalin no cumplió con su palabra. La Unión Soviética dominaba políticamente los territorios de Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía y Bulgaria, o directamente entendió mal el concepto de democratización. Roosevelt, por lo tanto, falleció en desencanto. Tras Roosevelt, asumió el mando Henry Truman, que es caracterizado por la falta de experiencia política internacional, y Unión Soviética y Estados Unidos fueron los competidores de la Guerra Fría. Aquí vemos las zonas de la Unión Soviética, aquí de Alemania la zona de la Unión Soviética, después aquí también la zona de la Unión Soviética, Estados Unidos, zona de Gran Bretaña, zona de Francia,